síntesis en presentaciones, ¿no? Lo que tienen ustedes está en términos textuales, en texto está, ¿ya? Algunas partes del PT no lo están, sí, porque esto siempre actualizamos, etcétera, etcétera. Veamos. Ahora sí estoy moviendo el cursor. Fíjense. Volviendo al esquema inicial de un proyecto. Empezamos con el estudio de mercado, luego seguimos con el estudio técnico, el cual comprendía el tamaño del proyecto, localización del proyecto e ingeniería. Nos queda un capítulo propio que se llama estudio organizacional. Algunos llaman estudio de la administración del proyecto, o algunos llaman estudio de la organización y administración del proyecto. Hay diferentes nombres que le dan los textos, ¿no? Los especialistas. ¿Y esto que comprende? 3 puntos esenciales. La organización futura del proyecto, porque acuérdense, aquí vamos a plantear cómo se organizará administrativamente el proyecto una vez que empiece a funcionar. ¿Cómo se organizará el proyecto una vez que empiece a funcionar? Por eso es necesario plantear el estudio de la futura organización administrativa. ¿Cómo serán sus características de su administración? Y en esta parte se incluyen los aspectos legales. Incluso algunos textos llaman estudio organizacional legal. ¿Ya? Por tanto, no solamente la parte de la organización futura de la empresa, de su administración, también incluyen aspectos normativos o aspectos legales. ¿Ya? Este es importante que se conozca. Esto ya debíamos haber terminado. Ya debíamos estar terminando esta parte. Estamos retrasados. Nos falta esto. Y encima de esto falta un momentito el estudio de estudios ambientales, ¿no? Eso estamos innovando, se tiene que agregar el estudio ambiental. Algunos lo relacionan el estudio ambiental con el estudio técnico, pero mi presentación va a ser después de que terminemos el estudio organizacional, después que terminemos todo esto, recién les voy a explicar que el estudio organizacional. A eso voy, ya se nos fue 10 minutos la mitad. Rápidamente, voy a detenerme en algunos cuadros o presentaciones y voy a dar por alto muchos, ¿no? Porque no requieren tampoco explicitar párrafo por párrafo, sino los más importantes. Primera cuestión, ya aclaramos el nombre. El estudio organizacional se supone del proyecto, no es un estudio organizacional de una empresa que está funcionando, sino este es un estudio organizacional para una empresa que se va a crear, que se va a establecer. Busca determinar la capacidad operativa, trata de determinar la capacidad operativa de la organización dueña del proyecto, con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Ojo en esta parte. En grandes proyectos, este estudio de la organización, digo en grandes proyectos, en megaproyectos, el estudio de la organización no solamente se refiere a la futura empresa, al futuro negocio, sino que el estudio de la organización incluso tiene que considerar cómo se va a organizar el proyecto durante su etapa de ejecución o inversión, fíjense, en grandes proyectos. Y por supuesto, cómo se organizará la empresa durante su operación y mantenimiento, durante los años de operación y mantenimiento. Pero en grandes empresas incluso se tiene que programar cómo se organizará en la etapa de inversión. Pero un pequeño proyectito, directamente, el estudio de la organización hay que empezarlo desde el momento que empieza a funcionar. Año 1, año 2, año 10. Durante los 10 años, ¿cómo se va a organizar orgánicamente un proyecto desde el punto de vista administrativo? Para cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional. Eso es cierto. Como estamos en el estudio de la organización, cada proyecto tiene su propia propuesta en cuanto a su estructura organizacional. Usted va a elaborar una estructura organizacional para un proyecto agrícola, será diferente, pues, que plantear la estructura organizacional para un proyecto minero. Será diferente para plantear la estructura organizacional de un proyecto de salud, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Cada proyecto tiene su propia forma de diseñar su estructura organizacional.
De otro lado, se deberá simular en forma detallada la organización administrativa, por cuanto el proyecto entre en operación. De ahí se deberán desprender los gastos e inversiones asociadas al proyecto. Un momentito. Si queremos plantear una estructura organizacional, generamos un organigrama. En ese organigrama habrá una dirección, una gerencia, ¿no? Una administración general, habrá la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y cada unidad tendrá su personal propio, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que si vamos a estructurar una futura estructura organizacional que requiere talento humano, recursos humanos en sus diferentes calificaciones, algunos de ellos serán de trabajo permanente, otros de trabajo temporal. Lo que me interesa es calcular cuánto va a representar la utilización de mano de obra. Por eso dice que hay que despender de todos estos socios, hay que despender los gastos e inversiones a la operación sobre recursos humanos. Recursos humanos. ¿Ya? Otra será donde que se refieren a la compra de bienes, insumos, es otro, está en la partida de gastos. Pero aquí solamente los gastos e inversiones que se van a realizar para constituir la organización, la estructura de organización y para garantizar la contratación de diferentes profesionales, técnicos, personal no calificado, personal de servicio para el proyecto. ¿Qué se considera en el estudio organizacional y administrativo? Algunos llaman así. Considera la planeación e implementación de una estructura organizacional para la empresa o para la futura empresa o negocio, ¿no? Lo cual va a implicar el cálculo de egresos de inversión y operación de la organización. Incluso los estudios de carácter legal tienen su costo. Además de la mano de obra necesaria, los estudios legales normativos tienen su costo. Hay que calcular cuántos ingresos. Otro tipo de irrogaciones por otro tipo de conceptos, ¿no? Aspectos laborales, tributarios, etc. Lo que interesa es no solamente la cantidad necesaria de recursos para este rubro, sino se requiere estimar cuánto cuesta, porque esos valores de costos más adelante se van a trasladar al centralizador de costos del proyecto. Ya esto también lo paso por alto. Estudio organizacional, administrativo, legal. La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas. Uno de los factores que se deben tomar en cuenta en el estudio de proyectos son los factores propios de la actividad ejecutiva y administración. Repetimos, estructura administrativa, organizativa, los procedimientos administrativos que van a ser necesarios y el planteamiento de los aspectos legales. ¿Qué entendemos por estructura organizativa? Para ello, mejor les muestro, aquí tengo un apunte, aquí. Esto está asociado al estudio organizacional. Determina la capacidad operativa de la organización dueña del proyecto, con el fin de conocer, evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas, en algunos casos de inversión o operación y mantenimiento. Es decir, para cada proyecto deberá determinarse la estructura organizacional acorde a los requerimientos que exija el proyecto en su ejecución y operación. Este es un concepto que tiene que ver con la estructura organizacional. Regresamos. Pero además de esta estructura organizativa, se tiene que acompañar el diseño de los procedimientos administrativos que imperará cuando empiece la operación del proyecto o funcionamiento. También es preciso simular el proyecto en operación. ¿Por qué dice simular? O sea, como la empresa no está realmente todavía estructurada, ¿no? Estamos pensando en organizar recién una empresa en el futuro. Por eso que anticipadamente tenemos que simular, ¿no?,
todo este estudio organizacional legal. Tenemos que anticipar a la situación en tiempo. Por ello, ¿qué dice? Es preciso simular el proyecto en operación. Usted tiene que imaginarse que está en operación y tiene que diseñar cómo va a ser su estructura productiva, su estructura organizativa. Deberán definirse los procesos administrativos. Bastaría un análisis muy simple para poner de manifiesto la influencia de los procedimientos administrativos. Otro de los aspectos que hay que ver son los aspectos normativos, legales, reglamentarios, del cual vamos a ver un poquito más detallado, un poco más. Estudio organizacional. Cuando hablamos de estudio organizacional, fíjense, está ligado a principios, reglas, normas, organigramas. Esto hay que tomar en cuenta ahora, por eso decimos hay que simular, para que esto se concretice ya en el futuro, cuando empiece a funcionar el proyecto. Lo importante de esto, les decía, de los estudios de organización y aspectos legales, es que a partir de aquí ya podemos determinar cuánto es la inversión y costos que se van a generar en la implementación solo de la organización y administración, solo en la parte de la organización y administración. Estamos reiterando. Cuando hablamos de organización o estructura, tenemos que hacer mención a los organigramas. Como decíamos hace un rato, cada tipo de proyecto tendrá su propia estructura organizacional, su propio organigrama, diferentes tipos de organigrama. Para un proyecto industrial sí será el proceso su propia diagrama. Para un proyecto de prestación de servicios de salud tendrá su propia estructura, su propia organigrama. Esto simplemente como ejemplos, por ejemplo, en algún otro tipo de proyecto donde hay un director general, hay responsables directores según área funcional 1, 2, 3, y en cada columna ustedes encuentran un director del proyecto, acompañado de su personal correspondiente, y de acuerdo a las características, señalar unidades o áreas que tienen que ver con el tipo de actividad que se va a hacer. Esto, por ejemplo, corresponde a una organización matricial de una empresa de producción de software especializado. Allí puede darse un caso. Hay N, ¿no? Esto es para este caso específico. Otra. Utilizando el criterio de la departamentalización por clientes. Hay un gerente, sección abastecimientos, producción, marketing, contabilidad. Y miren, cada uno de ellos, este es un ejemplo, ¿no? Cada uno de ellos todavía se desglosa, ¿no? Dentro del área de marketing, qué cosa comprende, qué aspectos comprende, o dentro de recursos humanos también, dentro de cantidad también, dentro de la producción también, diferentes áreas. Y como ven, hay diferentes tipos de organigramas. En el proyecto práctico que están haciendo, seguramente ustedes van a diseñar también su propio diagrama correspondiente al estudio. ¿Qué información interesa en la parte de la organización y aspectos legales? Si estamos pensando en generar una futura empresa, hay que estimar, ¿no?, cuánto costará la constitución jurídica de la empresa. Eso no es gratis. Se tiene que hacer sí o sí, para darle formalidad legal, se tiene que construir una empresa. Hay que pagar honorarios a los especialistas, al abogado, consultoría, notaría, entonces hay que establecer. En la parte de la organización también, en la constitución jurídica aparece, ¿no?, cuántos aportantes o socios hay en el estatuto, ¿no?, en el estatuto. Donde se especificarán cuántos son los aportantes y cuánto ponen cada uno de ellos, o cuántos son socios en el caso de sociedad, ¿no? Todo está relacionado con la escritura pública de la creación de esa empresa. Es número de, o cantidad, aquí debe ser cantidad de aportación, ¿no?, paso de impuestos y otros datos, ¿no? Otros datos, que también lo podemos aquí.
otros gastos. La elaboración de manuales e instrumentos de operación no es gratis, hay que pagar a los especialistas que van a realizar. Se tiene que pagar por la elaboración de reglamentos, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, reglamentos sobre seguridad industrial que lo exigen, ¿no? Eso lo tiene que pagar la empresa o el proyecto. Por eso hay que calcular aquí cuánto significa eso. No de todos los manuales, ¿eh? Ojo, aquellos que tengan pertinencia con su proyecto. ¿Ya? De esta lista hay que elegir cuál de ellos corresponde. Y como les decía hace un rato, dentro del estudio legal, este es un aspecto muy importante. En todo proyecto debe de considerarse no solamente la estructura organizativa, sino también la parte del estudio legal o marco normativo. Por ejemplo, usted quiere desarrollar un proyecto simple de producción de enlatados de pescado provenientes del mar. Es un proyecto industrial. Consiguientemente, usted tiene que indagar toda la normatividad que existe sobre la creación y funcionamiento de empresas de fabricación similar, es decir, de fabricación de enlatados de pescado. Hay toda una legislación. Y el proyecto tiene que someterse a esos dispositivos legales. Así, por ejemplo, dentro de la estructura organizacional, usted tiene que someterse a dicha normativa legal y otras normativas complementarias. Si usted quiere desarrollar un proyecto de extracción de madera en la selva peruana, tiene que haber una parte de su estudio organización legal, porque para ese tipo de extracción de madera existe toda una normatividad, reglamentos, directivas específicas que norman la extracción de dicho recurso. Si es un proyecto minero, algo similar. Si es un proyecto de construcción de un hospital, por supuesto que sí. Pero sí está presente en cualquier tipo de estudio estos aspectos, organizaciones legales, con diferentes facetas, por supuesto, según cada proyecto. El estudio de factibilidad, estamos hablando ya a un nivel más avanzado, no es un perfil, ya a un nivel más avanzado, de un proyecto de inversión no debe ignorar las normas y leyes, no debe ignorar las normas y leyes bajo las cuales regulan las actividades del proyecto. Yo diría que esta advertencia no solamente es para estudios de factibilidad, sino también para un estudio de prefactibilidad o un estudio de perfil. Pero donde sí es obligatorio es en los estudios de factibilidad. Está bien claro. No se puede ignorar las normas y leyes bajo las cuales regulan las actividades del proyecto. Tanto en su etapa de ejecución en grandes proyectos como en su etapa de operación. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra, no se juxtapone, no se ubica dentro del marco legal constituido. De aquí tenemos que sacar los costos relacionados a ese hecho. Por ejemplo, los gastos de condición, la carga impositiva, ya son datos que pueden definirse de esta parte. Y otro tipo de gastos de construcción. Aquí está con más detalle lo que hace un momento he señalado. El hecho de constituir la empresa no es gratuito, dijimos. Hay varias actividades que hay que desarrollar y tienen su costo. Esos costos ya debemos trasladarlo al centralizador de costos, que lo veremos en otra sección. Algunos estudios importantes, dependiendo del tipo de proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, en algunos casos se pide el certificado de homonimia. ¿Por qué? Usted quiere registrar una razón social, un nombre de su empresa, de repente ya existe ese nombre registrado, ya está registrado. Por tanto, hay que obtener un certificado de homonimia. Escritura pública, registro mercantil, licencia ambiental en algunos casos, licencia de funcionamiento, fíjense. En algunos casos, permiso de uso. O sea, depende de cada proyecto. Repito, depende de cada proyecto. No necesariamente todos, algunos, depende. Si es un proyecto comercial, de hecho, pues va a tener
que tener peso esto, si es un proyecto comercial, porque acuérdense, proyectos comerciales también forman parte de los proyectos de inversión, ¿no? Un proyecto de construcción de viviendas, se requería esto. Por eso digo, depende, y otros depende ¿de qué? Depende del tipo del proyecto que está haciendo. Esto es bastante amplio, estoy tratando de resumir. Y un aspecto muy importante en el estudio de la organización es aclarar, de acuerdo al tipo de empresa que hemos visto adelante, será una empresa, digamos, colectiva, será una empresa de sociedad anónima, será una empresa de responsabilidad limitada, o una microempresa, una pequeña empresa, ¿no? Tiene que estar claro en esta parte su carga impositiva, ¿ya? Y en esto hay que ver dos aspectos: el impuesto a la renta, según el tipo de proyecto que están haciendo, y el impuesto general a las ventas. Estos dos aspectos forman parte de la organización y aspectos legales. Ya debe estar definido. Según la actividad, ¿no? Por ejemplo, la IGB, según la actividad, una cosa es una actividad extractiva, una cosa es una actividad de transformación, otra de servicios. Y hay una tabla de diferentes valores de impuesto general a las ventas, ¿ya? Claro, en general sabemos que el IGB es 18%, ¿no? A veces ha sido disminuido, ha sido alterado, pero depende. Eso hay que buscar en la normatividad de SUNAT, Superintendencia de no, ¿sí? Tributaria. Ahí van a encontrar todos estos valores, según el tipo de proyecto que usted se encuentra. ¿Forma parte de los aspectos de organizaciones legales? Claro que sí, de antemano ya se tiene que establecer eso. Y otros aspectos, ¿no? En algunos casos hay impuestos específicos que establecen gobiernos regionales o gobiernos locales incluso, ¿no? Impuestos municipales. Eso también hay que tomar en cuenta. Por eso que en el lugar donde se va a ubicar el proyecto hay que indagar si el proyecto se va a comprometer con uno de estos tipos de impuestos, de repente que uno no esperaría, ¿no? Y otros impuestos a la, ya hemos dicho, impuestos, me estoy olvidando de la seguridad social. Como vamos a tener recursos humanos de diferente calificación, las planillas deben considerar su seguridad social y otro tipo de descuentos, etcétera, etcétera. Y finalmente, remarco que todo lo que se ha visto anteriormente tiene que tener sus cálculos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el gasto que se va a realizar en cada uno de los componentes? Lo que hemos visto anteriormente. En el estudio de organización, tantos soles. En inversiones, tantos soles. En costos de operación, tantos soles. En el uso de sistemas y procedimientos, tantos soles. Y otros. La sumatoria nos va a servir para trasladar esos datos al centralizador de costos, el cual lo trataremos en otra sesión. Bueno, esta es la parte más importante, creo, que debe conocer un especialista, un aspirante especialista en la elaboración de proyectos de inversión. O conocer lo mínimo, cuáles son los requisitos para la elaboración del estudio de la organización y administración, ¿no? Todo un listado de actividades, acciones y sobre todo sus valoraciones, Dejamos de compartir y nos dirigimos a la siguiente presentación. Creo que con el tiempo estamos bien. Aquí, a ver si toman nota. Una lectura, una lectura obligatoria sería la ley de sociedades. ¿Están anotando? La ley de sociedades número 26887. La ley general de sociedades 26887. Es un documento que lo pueden descargar de internet, donde nos presentan los diferentes tipos de organización, empresarial. De ese listado de diferentes tipos de organización empresarial, usted tendrá que elegir cuál de ellas corresponde a su proyecto. ¿No?
Puede ser que sea una sociedad, tendrá que ver. O puede ser una empresa de responsabilidad limitada. Usted tiene que revisar ya en forma más detallada el tipo de organización que debe. Y además de esto, tienen que revisar, jóvenes, la ley de las MIPES, pequeñas y medianas empresas, y también tiene toda su legislación correspondiente. Puede que usted va a apuntar para desarrollar un proyecto solamente para desarrollar pequeña empresa, una pequeña empresa. Por tanto, tendrá que remitirse a esa normatividad, la ley de pymes, o MIPES, la ley de MIPES, reglamentos correspondientes. Eso ya lo descargan ustedes, siempre y cuando que vuestro proyecto esté orientado a ese tipo de organización, ¿no? A las MIPES, ¿no? Otra cosa será plantear para una empresa de carácter o modalidad social anónima. En ese caso, tendrá que recurrir a la Ley General de Sociedades, donde están establecidos cada uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a tratar un tema también importante en la formulación de proyectos. Y en este caso hemos puesto como título Proyecto de Inversión y Estudios Ambientales. ¿Están viendo ya la presentación, jóvenes? Aunque no es una hoja de Word. Sí, profesor. ¿Ya? Ahora, para que esté esto más claro, revisen ustedes, ahorita no lo puedo hacer yo, revisen ustedes en las primeras sesiones de clase un diagrama donde decía el proceso de preparación y evaluación de proyectos. En ese diagrama, a ver, voy a intentar más bien dibujar para que se entienda mejor, porque si no va a ser un poco complicado. Ya, voy a utilizar esta hoja. Pero mientras, vayan buscando, vayan buscando. Esto era la formulación del proyecto. O sea, estoy utilizando un modelo gráfico. Y esto es la evaluación. Una zona que corresponde a la formulación del proyecto y otra zona que corresponde a la evaluación del proyecto. Por eso que algunos textos aparecen con nombre, formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Juntaron los dos, formulación y evaluación de proyectos. Y también nosotros trabajamos con el nombre de proyecto de inversión privada. Es todo. Lo que estamos en es todo. Aquí hay una parte, no voy a llenar esto por cuestión de tiempo. Hay 4 estudios. A ver, ahora sí me pueden decir, ¿cuáles son los 4 estudios que forman parte de la formulación? Digan, jóvenes, ya se les ha dicho que es lo que tienen que buscar, ¿no? Colaboren, ¿no? Ya les he dicho, jóvenes, si ustedes no colaboran, yo simplemente digo, hasta aquí nomás, señores. Pero yo digo que he avanzado este tema, así que no, ¿no? Ya, ¿cuáles son los 4 componentes de la formulación de un estudio? ¿Cuáles son los componentes, los estudios? Digan. Bueno,
yo voy a tomar decisiones más. Este tema ya está dictado, jóvenes. Nadie quiere colaborar. Bueno, termino la clase. Discúlpenme. Termino la clase. Nadie quiere colaborar. Eso se está grabando, ¿eh? Nadie quiere colaborar. ¿Ya? Pero que conste. Está el título de Proyecto de Inversión y Estudios Ambientales. ¿Correcto? Usted pregunta una cosa sencilla. ¿Alguien lo ha encontrado? Ya, pero el tema está ya. Ya, pues, ahorita, ya, dígame, de una vez, hable, pues, hable, de una vez. Sí, profesor, disculpe, es el estudio de mercado, el estudio técnico, el Ya, estudio de está pidiendo organización ahorita. Así financiera que y me el pasen, ya, gracias, gracias. Así quieren pasar jóvenes, proyectos, tienen que pensar 2 veces, ¿ah? Yo no regalo, finalmente no regalo notas. Les he dado facilidades en la primera parte, sí, pero en la segunda, tercera, ustedes tienen que esforzarse. Si bien muchos reflejan su nota, pero algunos están de casualidad. Y estoy viendo su comportamiento. Entran, salen, ¿qué es esto? En mi clase yo permito que entren, salgan en cualquier momento, presencialmente. Bueno, este diagrama deben manejarlo bien, porque en sí contiene todo lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Aquí está primero el estudio de mercado. ¿No es así? El siguiente es el estudio. Dime. técnico. Técnico, el estudio técnico. El estudio técnico. Y aquí viene el estudio organizacional, lo que estamos haciendo ahorita. Y falta un estudio que se llama económico-financiero, ¿no es así? Sí, profesor. Económico y financiero, así se llama. Bueno, ¿a dónde quiero ir? Financiero. Financiero. ¿No? Ahora, recordando, ¿cuáles son los 4 bloques del estudio de mercado? Demanda, oferta, precios y comercialización, del que hemos hablado. Estudio técnico, tamaño, localización, ingeniería, estudio técnico. Y organización, lo que estamos viendo ahorita. Y el estudio económico financiero, que ya debemos ingresar el día miércoles con esto. Inversiones, financiamiento, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, flujo de caja económico financiero y estados financieros o el balance general proyectado. Eso es lo que tienen que manejar. Ahora, ¿qué dijimos en la evaluación? Hay diferentes tipos de evaluación, dijimos. Por ejemplo, está la evaluación privada o empresarial, la que vamos a hacer nosotros, la evaluación privada o empresarial, ¿no? Hay la evaluación social, puede ser también un proyecto privado, puede ser también expresado en términos sociales, no solamente los proyectos públicos. Hay una evaluación técnica, hay una evaluación técnica, una evaluación técnica. Y aquí dijimos, hay una evaluación, en algunos casos dijimos, no en todos, en algunos casos se tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental, eso está bien claro. Impacto ambiental. Evaluaciones de impacto ambiental, los EIA. Pero ojo, no en todos los proyectos, según diga la normatividad ambiental, qué proyectos tienen que hacer, qué proyectos no tienen que hacer. Pero a eso iba, que dentro de los diferentes tipos de evaluaciones, además de la privada, que vamos a ver más semanas más adelante, evaluación social, evaluación técnica, evaluación institucional, hay una llamada evaluación impacto ambiental. Ahí estamos ubicados. Ahí estamos ubicados. Para recordar. El profesor no habla en el aire, ¿no? Está ubicando el tema donde está. Eso lo hemos visto. Incluso en algunos textos de SAPAXI aparece la evaluación ambiental acá, ¿no? O aparece en esta parte que estamos viendo, ¿no? Cualquiera. Pero hace notoria que se puede hacer también evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y incluso SAPAXI lo aclara, ¿no? En qué casos se hace la evaluación de impacto ambiental. En el caso de Chile, porque el texto es chileno, ¿no? Formación y evaluación de proyectos de SAPAXI. Que nosotros lo hemos adecuado a nuestro requerimiento, a nuestro
país, a nuestro país, ¿no? Y es lo que voy a tratar ahora. Y aquí van a ver cuáles son sus alcances, de qué trata, qué normativa existe al respecto, entre otros. Un proyecto de inversión debe incluir estudios ambientales. Después aclaramos. Porque toda actividad económica o productiva interactúa con el entorno natural o ambiente, o medio ambiente también para algunos, y puede generar impacto sobre los recursos. A ver, un proyecto minero eminentemente privado, empresarial, ¿afecta o no afecta a la naturaleza? Por supuesto que afecta. En su ejecución, afecta ese proyecto, en su ejecución. Desde el momento que se ejecuta el proyecto, ya afecta. Para que haya dentro de su periodo de funcionamiento, va a afectar ese proyecto minero a su entorno. Esto es todo un caso, ¿no? Un proyecto puede generar impacto sobre los recursos, sobre el agua, sobre el aire, puede afectar los ecosistemas donde está situado el proyecto, puede afectar a las comunidades que viven alrededor del área donde se ubica el proyecto. Diferentes tipos de comunidades, serán aborígenes, serán comunidades campesinas o poblaciones simplemente. La finalidad principal de estos estudios ambientales es asegurar que el proyecto sea ambientalmente sostenible. ¿Por qué se hace un estudio de evaluación de impacto ambiental? Justamente para asegurar que el proyecto sea ambientalmente sostenible. Ya no sea desde el punto de vista económico, financiero, sino desde el punto de vista ambiental. Y en términos más completos, ambiental y sostenible. ¿Qué más? ¿Qué va a permitir hacer estos estudios ambientales? Para cierto número de empresas, dijo. Cumpla con la legislación vigente, claro. Cumpla con la legislación vigente y minimice los riesgos ecológicos, sociales y económicos asociados a su ejecución. Fíjense, desde la ejecución ya hay impactos. Incluir el componente ambiental desde las primeras fases de la formulación para prevenir daños irreversibles, reducir costos y mejorar la aceptación social. Ese es uno de los propósitos de estudios ambientales. En primer lugar, están los estudios ambientales que permiten identificar y evaluar los impactos potenciales de un proyecto, que podría generar sobre el aire, claro, chimeneas que contaminan el aire, agua, aguas residuales que contaminan los recursos hídricos vecinos, contaminan el suelo también, pueden contaminar la flora, etc. Y sobre todo la salud humana. Según estudios de la CEPAM, la evaluación ambiental constituye una herramienta esencial para anticipar los efectos de desarrollo económico sobre el medio ambiente y orientar las decisiones sobre sostenibilidad. No quiero ahondar más al respecto. En segundo lugar, la inclusión de estudios ambientales permite cumplir con las normas y requisitos legales. Miren, si el Sistema Nacional de Inversión Pública está regido por Invierte Perú, todo el tratamiento relativo a la variable ambiental también está regido por otro sistema. ¿Cómo se llama este sistema? Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Es otro sistema. O sea, si usted quiere hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental, tiene que utilizar toda la normatividad que proporciona el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, más conocido, ¿no? El cual exige la presentación de una declaración o estudio de impacto ambiental dependiendo de la magnitud del proyecto. Una cosa será que sea un proyecto de 10 millones, otra será de 500 millones, otra será de 2.500 millones de dólares. Y para ello la norma claramente dice, señala las pautas necesarias para el cumplimiento de estos estudios. Quiero aclarar que aquí estamos dando solamente nociones muy generales sobre estudios ambientales. Ustedes lo verifican en vuestro listado de cursos. Actualmente y varios semestres estamos citando el curso de evaluación ambiental de proyectos de inversión. Allí se lleva con más detalle todos estos puntos.
¿no? Hay un curso que estoy dirigiendo en este momento, evaluación ambiental de proyectos de inversión. Allí se lleva con más profundidad esto, pero ahora solamente están haciendo una síntesis en el curso de formación, una síntesis, ¿ya? Que quede claro, no es un documento muy acabado o muy detallista. Finalmente, incluir estudios ambientales contribuye a la aceptación social y gobernanza. Miren, la realización de los estudios de impacto ambiental a veces facilita, ¿no?, el diálogo entre los dueños o los inversionistas de un proyecto en una zona minera respecto a la población que vive, ¿no?, para evitar conflictos sociales, ¿no?, para evitar. Por eso que sea aceptación social. ¿De quién? De las comunidades involucradas, de los beneficiarios o de las personas afectadas. Y también es un documento muy importante para la toma de decisiones del gobierno, no gobernanza, del proyecto. ¿Listo? En síntesis, los estudios ambientales son indispensables porque aseguran que el proyecto sea técnicamente viable, legalmente válido, económicamente rentable y socialmente responsable. Cuando hacemos una evaluación privada, lo que nos interesa es que sea viable económicamente y financieramente. En cambio, cuando queremos demostrar el sustento de los estudios ambientales, dice que deben ser técnicamente viables, legalmente válidos, económicamente rentables y socialmente responsables. Es mucho más integral que los anteriores. Cabe precisar, aquí está lo que ya me preocupaba, dónde está lo que debía hacer. Vean esta pasita. Cabe decir que no todos los proyectos de inversión están obligados a realizar estudios ambientales. Que quede claro, ¿eh? No me vayan mal interpretar. Yo les digo esto porque a veces malinterpretan. El profesor dijo así cuando no ha captado bien la idea y ya están indicando otra cosa. No todos los proyectos de inversión están obligados a realizar estudios ambientales formales, aunque todos deben considerar el componente ambiental en alguna medida dentro de su formulación. La diferencia radica en el impacto potencial del proyecto puede generar sobre el entorno natural y social, lo que determina la exigencia o tipo de instrumento ambiental que debe presentarse. Presten atención. Como hemos dicho, que para hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental nos sometemos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, donde está toda la normativa específica para cualquier tipo de proyectos. ¿Qué dice esa normativa? En el caso de proyectos de bajo impacto ambiental, eso pueden revisar en la norma, ¿no? ¿En qué consisten los proyectos de bajo impacto ambiental? Está en la norma, ¿no? Como oficinas administrativas, servicios de consultoría o pequeños comercios, no se requiere un estudio de impacto ambiental cuando los proyectos generan bajo impacto ambiental. En otros casos, basta con demostrar que la actividad no generará afectaciones significativas al ambiente mediante la adecuación del cumplimiento ambiental. Está claro. Por otro lado, en los proyectos de impacto moderado, porque hay tres tipos de impacto jóvenes: el leve, el moderado y más bajo, los significativos. Son tres. Y aquí está diferencia. Entonces, el segundo. Por otro lado, los proyectos de impacto moderado, por ejemplo, los de infraestructura, de energía, ojo, minería, agroindustria o saneamiento, sí están obligados a desarrollar instrumentos ambientales más complejos. Y dentro de esto, fíjense, la norma está establecida, aquí nadie está inventando, en la norma está establecida. En esta situación de proyectos de impacto moderado, se clasifican tres tipos de proyectos, según categoría. Categoría 1, proyectos con impactos leves que requieren de una declaración ambiental, llamado DIA. Categoría 2, proyectos de impactos moderados que exigen un estudio de impacto ambiental, EIA, semidetalle. Evaluación de impacto ambiental a nivel de semidetalle. No estamos haciendo el curso de evaluación ambiental, pero ya deben tener una idea, porque esto lo tratamos en el curso de valoración
ambiental en el curso que estamos haciendo. Pero ustedes ya deben conocer lo general. Categoría 3, proyectos con impactos significativos que requieren de un estudio de impacto ambiental detallado. Evaluación de impacto ambiental, rayita detallada. Esto es de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que forma parte del Ministerio del Ambiente. Estas normas ya datan de muchos años atrás, pero siguen latentes, siguen vigentes. Ustedes saben que las normas duran muchos años, ¿no? Bueno, una recomendación: incorporar los estudios de ambiente según la categoría correspondiente, no solo en su obligación legal, sino una buena práctica técnica y social, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos hecho una consulta de ensayo, tiene varias publicaciones sobre impactos ambientales de proyectos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Además del estudio de impacto ambiental, existen otros estudios o instrumentos de gestión ambiental que pueden ser requeridos o recomendables según sus naturaleza, que pueden ser requeridos o recomendables, no estamos diciendo que son objetos, magnitud del proyecto, según la magnitud del proyecto. ¿Cuáles son esos? Voy a hacer listado porque estamos muy a puestos de tener. Elaborar la línea de base ambiental, estudio que describe las condiciones actuales del área de influencia del proyecto antes de su ejecución, o sea, la línea de base ambiental se hace antes de la ejecución del proyecto. Incluye informaciones sobre el medio físico, agua, aire, clima, biológico, flora, fauna y socioeconómico, población, infraestructura. Otro estudio, diagnóstico ambiental inicial o auditoría ambiental. Se aplica en proyectos existentes o en áreas provenientes o en áreas previamente intervenidas. Su objetivo es identificar pasivos ambientales, residuos, suelos contaminados, emisiones y establecer medidas colectivas de remediación. Mayores detalles, Ministerio del Ambiente. Estudio de riesgo ambiental. Evalúa posibles accidentes, emergencias o eventos peligrosos asociados al proyecto, así como su probabilidad y consecuencias. Incluye tales planes de prevención, contingencia, respuesta ante situaciones de derrames, explosiones o fugas químicas, según el Banco Mundial. Hay otro, plan de manejo ambiental, documento que detalla las acciones concretas para prevenir, mitigar, compensar o monitorear. Como les digo, aquí no estamos detallando cada una de las partes. Evaluación ambiental ecológica, que también es muy importante, ha sido implementado hace pocos años, en cambio los anteriores ya desde muchos años atrás. Se aplica a políticas, planes o programas de desarrollo, se supone ambiental, no a proyectos individuales. Busca garantizar que los criterios ambientales se integren en la toma de decisiones desde el punto de vista de la planificación según el BID. También puede haber otros estudios complementarios específicos, por ejemplo, estudio hidrobiológico o estudio hidrogeológico, son estudios ya técnicos. Estudio de flora y fauna, estudio de ruido, etc. Aquí sí participan equipos multidisciplinarios, diferentes especialistas. Bueno, usted tendrá que tener protagonismo en la parte que corresponde a los aspectos socioeconómicos. En los aspectos que tienen que ver con recursos hídricos, flora, fauna, allá los especialistas, allí está el biólogo, el ingeniero ambiental o los especialistas, ¿no? En análisis de suelos, en análisis de aguas, químicos, diferentes profesionales participan en este estudio ambiental. Pero usted también es protagonista como economista en la parte de estudio socioeco, pues, que lo describimos al inicio, en la parte de socioeconómica. Usted tiene que ver con la demografía, con la situación productiva de la zona. Hay bastante que estudiar, será agrícola, pecuaria o forestal o minera. Usted tiene que trabajar con la población económicamente activa. Esa es su función como economista. Dentro de estos estudios ambientales, tendrá que ver con cómo está el estado de la salud, de la educación. Usted es bueno en hacer diagnósticos al respecto, ¿no? Niveles de ingreso, niveles de pobreza. Eso en la parte económica. Ahí es donde usted va a participar en estos estudios. En las otras tareas, ya los especialistas. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Creo que he dado a conocer los principales aspectos que tienen que ver. Esto se los envío esta noche se los envío este material y con ello estaríamos al día. El miércoles avanzamos
ya con la parte correspondiente a inversiones, financiamiento. ¿Ya? También lo van a hacer ya en forma teórica y práctica simultáneamente. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Voy a terminar la clase. Shamara. No hay ninguna, ¿no? Listo. No, profesor. Hasta la siguiente clase. Buenos días con todos y con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días.